Que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Deberíamos ya estar fritos, pero el Señor nos da otra oportunidad y otra oportunidad. Siempre digo, gracias Señor porque tú no eres como yo. Gracias porque no eres como yo. Yo ya me hubiera matado a mí mismo y lo hubiera matado a usted, eso se lo aseguro. En defensa del Evangelio, vamos a la palabra. Quiero explicar algo. Porque en nuestra congregación hacemos una predicación expositiva y vamos haciendo un estudio sistemático de la Escritura. Porque creemos que la predicación expositiva ocurre solamente cuando el predicador expone el texto bíblico, de modo que el significado original del texto sea traído a la luz y pueda ser entendido por los oyentes contemporáneos, o sea, por ustedes, y aplicado en sus vidas por el Espíritu Santo, siempre afirmándonos al texto bíblico como el torero, o como el vaquero, más bien dicho, se afirma a la vaca o al caballo que quiere domar. O sea, aquí el que manda, el que guía es el texto bíblico y no mis ideas, ni mis pensamientos, ni mi experiencia. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 26. Estamos viendo una secuencia de juicios que ha sufrido el apóstol Pablo en manos de los judíos religiosos, ortodoxos, y en manos de los romanos. Y quedamos la semana pasada que ahora le tocaba comparecer frente a ¿qué rey era? Al rey Agripa, muy bien. Entonces quedamos en el versículo 26. Y vamos a leer. Voy a leer la versión NBI solamente para este versículo y luego volvemos a la amada Reina Valera. ¿Ya? Capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26, versículo 1. El rey Agripa le dice, tienes permiso para defenderte a Pablo. Tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano, lo saludó y comenzó así su defensa. Un filósofo de Eslovenia dijo lo siguiente: las ideas dominantes no son nunca directamente la idea de la clase dominante. O sea, las ideas del rey Agripa de seguro que no eran la idea de lo que pensaban todos, o especialmente lo que pensaba el apóstol Pablo. Aquí tenemos nuevamente al apóstol Pablo parado frente a una autoridad a punto de comenzar una nueva defensa, un nuevo juicio. Este rey era malvado, ya lo habíamos visto, que era un rey malvado, hijo de padres malvados. Su mujer, Berenice, era su hermana. Ahí había una relación incestuosa. Y era el chisme de toda Roma, hermano. Así en las páginas del SQP de Roma estaba este matrimonio bien especial. Ella, Berenice, había sido la amante del emperador y después del hijo del emperador, o sea, una mujer, entre comillas, digna de ejemplo. Más bien no era ningún ejemplo. Pero ella siempre regresaba, después de estas relaciones que tenía, a su amor insano, que era su hermano. Tremenda pareja, ¿verdad? Pero no hay nada nuevo con lo que estamos viendo hoy día en el mundo. Pablo acepta la oportunidad que le da el rey para defenderse. Pablo no usó su fe para decir, Dios me va a defender, como algo místico o algo sobrenatural que Dios sí podía hacer. Dios ya le había librado en otras oportunidades, cuando abrió la cárcel, cuando él descendió del muro. Dios ya le había librado, pero en este momento él acepta la opción de defenderse y así se dispone. Pablo fue muy respetuoso frente a la autoridad y habíamos visto que debemos respetar las autoridades, ¿ya? A pesar de que esas autoridades sean injustas, sean crueles, sean pecadoras, ¿ya? Y levantó la mano para saludar al rey respetuosamente y así comenzar su defensa. Pero lo que llama más la atención de lo que vamos a estudiar y ver el día de hoy es que lo que menos hace es defenderse a sí mismo, sino que dar defensa del Evangelio y presentar el Evangelio. Debemos recordar que Pablo fue encomendado especialmente por el Señor, por este Señor que había resucitado, para llevar el Evangelio. ¿Y a quién tenía que llevar el Evangelio? ¿Se recuerda? A los gentiles, muy bien. A todas las personas de otras naciones.
Y en este momento, él está en el corazón, frente a la autoridad, una de las autoridades máximas de Roma. En otras palabras, en el corazón del mundo gentil. Pablo está a punto de comenzar su defensa. Hermanos, vivimos en una sociedad que nos invita a defendernos, ¿cierto? A defender nuestros derechos, a luchar por la justicia, a marchar por las causas justas. ¿Ha marchado usted en contra de la AFP y todo eso? Pero cuando se habla de deberes, no hay marcha. Todavía que uno ve una marcha, marchemos por las cosas que tenemos que hacer. No, ¿cierto? Siempre queremos defender nuestros derechos, pero no defendemos o no luchamos por los deberes. Cuando nos hablan de deberes, cambiamos rápidamente de parecer. Y más que defender causa justa, tenemos excusas. Frente a la incompetencia, la irresponsabilidad, el incumplimiento. La excusa siempre va a ser una opción. Es que me pasó esto, es que no lo pude hacer por esta razón, es que tengo una raíz de amargura, es que tengo una penita. Y siempre vamos a culpar al empedrado, a alguien que nos dañó, pero no vamos a asumir la culpa. Y hay un dicho que me gusta, que siempre lo ocupo, que la excusa agrava la falta. Hermano, ¿cómo está nuestra integridad como hijos de Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Vive una vida piadosa? Porque de eso también se trata el Evangelio. Así como usted defiende sus derechos, de la misma manera defiende el Evangelio. Y lo que deja claro en su modo de vida, en su enseñanza, va en una comunión esas cosas. No solamente lo que hablamos, sino que también lo que vivimos. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber un hilo conductual en lo que profesamos. Porque hoy día mucha gente puede decir soy evangélico, pero vives, preguntábamos la semana pasada, conocemos el Evangelio, pero ahora otra pregunta un poco más compleja. ¿Vivimos el Evangelio? Solamente somos oidores, pero no hacedores de lo que nos comparten. Algunos, después de pasar por el agua del bautismo, que es la señal de este pacto de gracia, parece que en vez de haber sido bautizados en agua, fueron bautizados en limón, hermano, porque son personas complejas, que no manifiestan lo que Dios ha hecho en su vida. No manifiestan los frutos del Espíritu, el gozo, la paz, etc. Y lamentablemente en muchas vidas supuestamente regeneradas, renovadas, lo que manifiestan o lo que vemos comúnmente es los frutos de la carne, o la manifestación de la carne, más bien dicho, que los frutos del Espíritu. Pero vamos a lo que nos convoca ahora. Pablo acepta esta invitación del rey Agripa. Versículo 2. Ahora Reina Valera. Y él dice, me tengo por dichoso, en otras palabras, para mí es un privilegio, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por las cuales te ruego que me oigas con paciencia. Pablo en esta oportunidad, a diferencia de las otras oportunidades cuando ya se había defendido frente a Félix, Tertulo, Festo, ¿ya? En esa oportunidad fue breve, pero aquí él pide paciencia. Así que hoy día yo le voy a pedir a usted paciencia. Sino que le oigan con paciencia, en otras palabras, que lo escuchen con disposición, porque lo que iba a compartir en ese momento era de suma importancia. Atención los que tienen un llamado evangelista, o los que son evangelistas, o hacen obra de evangelización. Asegúrese cuando usted comunica el mensaje, de que la persona que está recibiendo el mensaje le esté poniendo atención. Porque si no, usted va a perder las palabras. ¿Ya? Así como que comunicamos y estamos hablando al aire. No, hermano, no pierda el tiempo. ¿Ya? Y trate de tomar la atención. Ahora, Pablo sí tenía la atención de este rey. Versículo 4. Mi vida
pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, era un hombre público, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, era un fariseo de tomo y lomo. Me conocen, eso era. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ahí hay algo muy importante que vamos a ver. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus y sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Por esta esperanza, la que ellos tienen, yo soy acusado. Que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucitó de los muertos. Que Dios resucitó de los muertos. Pablo, en esta porción que acabamos de leer, hace un pequeño resumen desde sus orígenes. Él no era un aparecido, él era una persona que todos podían dar testimonio de él. Que había sido fariseo, que había sido educado según las reglas de ese partido político, porque aparte de ser una secta era un partido político. Los fariseos componían la clase gobernante del Israel espiritual. Religiosamente ellos aceptaban la palabra como inspirada por Dios. Todo el Antiguo Testamento ellos reconocían que era la palabra de Dios, los fariseos. Pero ellos también le concedían una autoridad especial a las tradiciones y especialmente a la tradición oral. E intentaban defender su posición diciendo que ésta se remontaba a Moisés. En otras palabras, hermano, eran unos legalistas donde habían puesto la tradición al mismo nivel que la palabra de Dios. Y hoy día estudiábamos en la confesión de Westminster en la mañana, más temprano, que la sola escritura es suficiente. Que las tradiciones no son malas en sí mismas. El problema está cuando vienen a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y eso se llama legalismo. Legalismo. Las tradiciones no deberían ocupar jamás el lugar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia, no porque tenga un conflicto con la palabra de Dios, porque sabe que es soberana y que debe aceptarla, pero sí porque ha tenido conflicto con el legalismo. Yo les comentaba en algún momento donde mi hermana fue expulsada de una iglesia cuando era niña, porque fue con pantalones a la iglesia, siendo una niña. Era una sana costumbre tal vez de la iglesia, una sana tradición, que las hermanas fueran con falda, con vestido. Pero esto, hermano, se convierte en la religión oficial de esa iglesia, casi creyendo aquel que, o aquella que usaba pantalón era una persona no salva. Ese es un ejemplo, hermano. Pero hay mucho legalismo a veces metido dentro de las congregaciones. Las tradiciones se han desarrollado a través de los siglos. Nosotros tenemos tradiciones en nuestra comunidad, ¿cierto? Ejemplo, el tomar desayuno antes del culto, todos juntos. Ya no sé si es una buena o mala tradición. Creo que es buena, nos vamos conociendo. No es algo malo, hermano, pero ¿qué pasaría si esa tradición ocupara el lugar del culto? Caeríamos en el legalismo. ¿O qué pasa si un día no hacemos desayuno? Algunos rasgarían así sus vestidos, le vestirían de silicio y dicen, no, estamos rompiendo las reglas. Y a veces, hermano, sanas costumbres, por ejemplo, evangelismo. Tenemos evangelismo los días viernes. Y por fuerza mayor no lo hemos podido hacer. ¿Perdimos la salvación? ¿Perdimos la comunión? ¿Nos convertimos en una iglesia hereje? No, hermano. O sea, fue circunstancial. Pero no puede ocupar el lugar de la palabra de Dios en nuestras actividades, por muy buenas que sean. Amén. El fariseísmo, como siendo parte del judaísmo, creía que la justificación venía a través de las obras. Y ahí está el problema. Porque la salvación, la justificación no viene por las obras, sino que por la
Gracias. Es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Y Pablo había permanecido en esta secta, en esta congregación, intentando agradar a Dios, como lo hizo Martín Lutero, intentando agradar a Dios con sus obras. Pero estaba cansado constantemente, porque ni uno de nosotros va a poder agradar a Dios con todas sus obras, porque siempre nuestras obras van a ser insuficientes. Si ponemos nuestras obras en la balanza de la justicia, un poco de nuestro pecado, comparado con todas nuestras obras, siempre va a vencer y va a ser más pesado el pecado. Como decía el rey David, siempre mi pecado está delante de mí. Siempre el pecado va a estar ahí. Hermano, las buenas obras no lavan tu conciencia. Como algunos quieren lavar su conciencia con las buenas obras, con dar una limosna, un diezmo, una ofrenda. Así vivían los fariseos. Y no solamente así vivían, sino que se jactaban de esa vida. Mostraban sus obras a los demás. Cuánto dan, cuánto hacen, lo publicaban ahí en el Facebook de esa época. No podemos ni debemos depender de las tradiciones como si tuvieran autoridad igual a la de la Escritura. Vuelvo a repetir, no son malas las tradiciones, pero no pueden ocupar el lugar de Dios en una iglesia. No podemos reducir nuestra relación con Dios a una tradición o a un activismo. No podemos caer en ritualismo, porque cuando caemos en ritualismo caeremos en el pragmatismo y en la idolatría. Hablábamos también y decíamos cómo nos jactamos y decimos nosotros los reformados, los evangélicos somos distintos a los católicos romanos, porque ellos tienen toda esta gama de personajes idolátricos, ¿cierto? Santa no sé cuánto, San Pedro, San Pablo. Pero nosotros, hermano, incluso la iglesia reformada a veces cae en la idolatría. Calvino a veces se pone en el lugar de un apóstol, como inspirado por Dios. Su escrito. Y no estoy diciendo que está malo, hermano, Calvino ni siquiera tiene la culpa. Pero cómo a veces cae en la idolatría. Fácilmente. Lutero, Zwinglio. Cómo a veces el púlpito en una congregación ocupa un lugar de idolatría. El altar, no, ese es el lugar santo. Cuidado, hermano. Cuidado con eso. Versículo 6. Volvamos al versículo 6, por favor. Y ahora por la esperanza, hay una esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Los judíos en el antiguo pacto tenían una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? ¿Se recuerda? El Mesías. Había una promesa dada a Abraham, que venía un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y aún ellos, los judíos, los de nación judía, tienen esa esperanza, están esperando todavía al Mesías. Esta esperanza consistía en la liberación de la opresión del pueblo a través del Mesías que iba a venir, el Mesías prometido. Es la que Dios mismo hizo, pero cuando se cumplió en su tiempo, establecido por Dios, la religiosidad, el fariseísmo, sus doctrinas erradas, su pragmatismo, no les permitió, su ceguera espiritual no permitió ver la profecía cumplida. Algo que era bueno se convirtió en malo. Esta profecía había sido profetizada un montón de veces, pero le muestra un botón. Malaquías 5, versículo 2. Perdón, Miqueas 5, 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí se está profetizando de dónde iba a venir el Mesías. ¿De dónde nació Jesús? Belén. Bueno,
muestras como esta, hermanos, profecías como esta estaba lleno del Antiguo Testamento y se cumplieron en Jesús, pero no lo pudieron ver. Pablo insistió en su caso que giraba no en torno a algún delito que era cometido, sino en lo que él predicaba. ¿Y qué es lo que predicaba? El Evangelio. Predicaba la resurrección, porque este era el meollo del asunto, este era el punto. Predicaba la resurrección de este Mesías, la resurrección de Dios. Hermano, los fariseos, a diferencia de los saduceos, ¿se acuerdan que estaban estos dos grupos religiosos? Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Lo creían. Pero cuando ven o cuando escuchan que Cristo había resucitado, la negaron. ¡Qué cabeza de pollo! Negaron la obra de Dios. Versículo 9. Sigamos en el capítulo 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo como fariseo había creído que tenía que estar en contra de Jesús, aquel nazareno. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, y aquí empieza a mostrar su mal currículum. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea, no lo hice por iniciativa propia. Los judíos me avalaban con esto, las autoridades me avalaron. Y cuando nos mataron, yo di mi voto, yo estaba de acuerdo. ¡Wow! Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hay un dicho popular que dice: ¿tu pasado te condena? Aplica aquí a Pablo. Si en algo debíamos haberlo condenado, era su antigua manera de vivir. Cómo él persiguió a la iglesia. Él respiraba así como un toro furioso en contra de la iglesia. Él arrastraba, incluso iba a otras ciudades que no estaban dentro de jurisdicción para matar y perseguir a la iglesia naciente. Pero la Biblia, hermano, nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde estaba Pablo ahora? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pablo pensaba que era necesario para poder acercarse a Dios hacer muchas cosas contra el nombre, la persona, la naturaleza, la autoridad de este Jesús de Nazaret. Hermano, Pablo tenía una buena intención bajo su religiosidad, una buena intención. Él persiguió fervientemente la iglesia cuando él mató, él vio cómo mataron a algunos mártires de la iglesia primitiva. Y él votó contra ellos, él estuvo a favor de la muerte. Había ido de sinagoga en sinagoga como un perro rabioso ahí, buscando a quién matar, a quién castigar frecuentemente. Él tomaba a los creyentes y los obligaba a blasfemar, a negar su fe, a negar el nombre de Jesús. Sin embargo, algo le llamó la atención de todo esto: que él no podía lograr hacer que blasfemaran. Hermano, muchos de nosotros tenemos un testimonio del cual no nos enorgullece, ¿cierto? Una antigua manera de vivir que no es digna de ejemplo. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, y él se reconoce de esta manera: blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. ¿Cuántos como a Pablo
Tenemos un pasado que nos avergüenza. Tenemos un pasado que no está en primera plana, que no lo ponemos. Por lo general mostramos nuestras buenas obras, nuestro buen testimonio, lo que ahora estoy haciendo, lo que ahora soy. Tal vez tú no perseguías a la iglesia, pero déjame decirte que eras un enemigo de Dios. Odiabas su ley, no cumplías su mandamiento, te deleitaba en el pecado. Bueno, estoy medio gangoso, estoy medio resfriado, así que téngame misericordia, ¿ya? No es que esté borracho, estoy un poco incómodo, ¿ya? Nos deleitábamos en el pecado, esa era nuestra condición. Pero ¿cómo no vamos a alabar a ese Dios que no por nuestras buenas obras, no porque Él vio algo bueno en mí, sino que solamente por su gracia y su misericordia nos saca del lodo cenagoso? Si fuera por puntos, Pablo no tenía ningún punto, Saulo en ese tiempo no tenía ningún punto en el cual Dios pudiera fijar su mirada en él, nada, nada, era un hombre verdaderamente repugnante para la iglesia. Pero Dios es rico en misericordia. Y si tú te encuentras en esta condición hoy, Dios te invita a venir ante Él. Y podemos volver nuevamente a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas pecado o lo que hiciste. El Dios de gracia te invita al trono de la gracia de Dios. Y Él te perdona. Su palabra dice que nos amó con amor eterno. Que Él cargó tu pecado, incluso los que cometiste antes de conocerle, incluso los que cometiste después de conocerle. Porque las obras humanas no pueden justificarnos ante Dios. Porque si fuera por eso estaríamos todos eliminados. Amén. Pablo alcanzó misericordia. Más que alcanzó, recibió misericordia de Dios. Por eso es que es necesario, como cantábamos, poner nuestros ojos en Cristo. Tan bello, tan precioso, tan hermoso. ¿Cómo, Señor, pudiste mirarme? ¿Cómo pudiste tener misericordia de mí? ¿Cómo pudiste tener misericordia de ese Saulo? Por ahí hay una teoría arminiana, es que Dios vio el video de lo que Él iba a hacer. No, hermano, Dios no vio tu video de lo que ibas a hacer. Dios te escogió, Dios te amó solamente porque le plació, porque es rico y grande en misericordia. O si no, la salvación sería por obras, y la salvación no es por obra, porque estos pecadores que están aquí, este pecador que está aquí predicando, se gloriaría. Yo alcancé esto, yo hice esto. La salvación no es solamente la puerta de entrada al reino de los cielos. La gracia no es solamente la puerta de entrada al reino de los cielos, sino es lo que va a mantener hasta el último día en esta tierra al Hijo de Dios. Solo por gracia, solo gratia. ¿Dice amén usted? ¿Lo cree? ¿Cómo nos vamos a alabar a este Dios? ¿Cómo nos vamos a seguir a este Dios? La Iglesia Católica Romana nos había mostrado un Dios que estaba ahí con un tridente esperando que cayéramos para castigarnos. Pero hoy día venimos a la Biblia, que Él está esperando que nos arrepintamos y nos invita a arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día nuevamente el reino de los cielos se acerca a tu vida y te dice: hijo, hija, te doy una nueva oportunidad. Aleluya. Versículo 12. Sigue su relato y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, bendita luz, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Raquel, Raquel, ¿por qué me persigues?
Esteban, Andrés, Juan Luis, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, quiero que ponga atención a esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, para que compartas el evangelio glorioso de Jesús. Pablo vuelve a resaltar su conversión. Esta es la tercera vez que Pablo cuenta esto en el libro de Hechos. Su conversión. La conversión, hermano, del creyente debe ser una verdadera revolución. No es un hecho insignificante. No es un punto que debemos dejar pasar. La conversión es un antes y un después en la vida del creyente. El creyente que es convertido, y si es que usted todavía no es convertido, creo que este es el día, estoy seguro de eso. Tiene que marcar un precedente. Conversión es ir dar una vuelta en 180 grados. El problema es que algunos dan una vuelta en 360 grados y vuelven al mismo lugar. ¿Entendieron? Escucharon el mensaje, lo creyeron, iban a darse la vuelta pero volvieron al mismo punto. Eso no es conversión, eso es remordimiento. No confunda conversión con remordimiento. El remordimiento es una pena momentánea. Es ver mi condición pecaminosa, que necesito un Salvador, pero estoy vacilando, así que quiero seguir vacilando. La conversión es una verdadera revolución que va a afectar su vida. Pablo, Saulo de Tarso, más bien dicho, hasta antes del momento de su conversión, se creía, como la mayoría de los chilenos y la mayoría de las personas que habitan este planeta, una persona buena. ¿Usted conoce alguna persona que se llame a sí mismo mala? Son muy pocos, ¿cierto? Pero casi todos, por no decir todos, tienen una buena moral, entre comillas. Yo diría una doble moral. Tienen tranquila su conciencia. No, yo soy bueno. Comparado con Hitler pueden ser buenos. Comparados con Dios, son unos asquerosos pecadores. Somos unos asquerosos pecadores. Primera de Corintios 4:4. Pablo dice esto, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, no tenía algo que lo acusaba, porque él vivía, cumplía la ley de los judíos, él vivía como un fariseo y cumplía lo que se le había encomendado, o sea, no tenía algo de que lo acusara en ese momento. Pero mire lo que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No porque una persona no tenga una mala conciencia está justificada ante Dios. Porque recuerde que el pecado cauteriza el corazón y cauteriza la conciencia. La endurece. Y la gente puede estar cometiendo el pecado más aberrante, pero para él o para ella no es malo. Está bien. Total, hago otras cosas buenas. Total, visito a los enfermos, cuido a mis hijos, proveo, pero golpear de vez en cuando a mi esposa no es tan malo. Ay, ¿alguien puede decir ay? Pero mire lo que dice el versículo, pero el que me juzga es el Señor. O sea, si me comparan con ustedes, nadie me puede juzgar, porque usted también. Pero ¿sabe quién nos juzga? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jehová, santo, santo, santo es su nombre. La pureza misma. La verdad encarnada en Jesús.
Mucha gente cree que no necesita a Dios porque esa persona es buena, no necesita una religión porque esa persona está bien en lo que hace. Porque supuestamente tiene una moral limpia. Yo llamaría una doble moral, pero ¿sabe qué? Que Pablo, cuando es confrontado con Jesucristo mismo, cuando se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron abiertos sus ojos. Por eso es que tiene que ser una obra del Espíritu Santo, la conversión. Porque hasta que cuando Dios no abra nuestros ojos no vamos a poder ver nada. ¿Un muerto puede ver? ¿Un ciego puede ver? No, hermano, esa es nuestra realidad sin Cristo. El Evangelio no consiste en palabras, sino que en poder. Pero en palabras humanas, porque el Evangelio lo recibimos a través de la palabra de Dios. El poder de la palabra, hermano, efectivo en nuestras vidas. Ese poder operó en usted el día que usted fue salvo. Ese poder operó en el apóstol Pablo. Hubo una regeneración en su vida, hubo un nuevo nacimiento. Su vida cambió. La expresión que vemos en el versículo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es una frase usada para expresar su oposición a Dios. Todo hombre sin Cristo es un enemigo de Dios, aunque no lo confiese públicamente. Aquí no hay problema, no es del ateo solamente. El ateo niega a Dios, la existencia de Dios, pero nosotros, o la gente que está sin Cristo, niega, o más que negar, es un enemigo de Dios, está en contra de Dios. Y usted me puede decir: no, yo no soy un enemigo de Dios, pero hace todo lo que Dios odia. Rompes todos los mandamientos, no vives, no crees su palabra, y pecas, y eres una fábrica de pecado. El aguijón, hermano, era una varilla afilada con una punta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al sur y ver cómo acicatean la palabra, ¿sí? Acicatean a los bueyes, los apuran. Hay una varita larga que da una puntita y le van pinchando la cola, el trasero, para que avance. Y usted ve el caminito y hay un hilito de sangre para que vaya avanzando. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dura cosa te es dar golpe contra el aguijón, contra esta varita. Porque el único perjudicado, ¿quién es? Uno mismo. Ir contra la voluntad de Dios, aunque en el momento nos produzca placer, porque es el gran engaño de Satanás y del pecado, el placer. El placer en sí no es pecado. Vivir para el placer tiene un efecto de veneno en nosotros, que a pesar de que nos está matando, nos está deleitando. Nos gusta el pecado. ¿A usted no? Nos gusta, lo sentimos bien en el pecado, porque nos ayuda a salir de problemas, entre comillas, el problema que nos va metiendo en más problemas. Me deleito, me provoca algo agradable en el momento, pero la paga del pecado siempre tiene la misma ecuación. ¿Cuál es? La muerte. No hay otra. No hay otra, y nosotros nos intentamos engañar y decir: no, es que la estoy pasando bien, es que me lo merezco. La filosofía y la religión moderna: me lo merezco. ¿Sabes lo que te mereces? La muerte. No nos merecemos nada más, hermano. Y la gente justifica su pecado porque dice que se lo merece. Pastor, tanto tiempo he sufrido, por eso me merezco esto. No te lo mereces. Te mereces algo mejor. Tu dignidad es Cristo, tu vida es Cristo, tu obra es Cristo. Deleítate en Él, vuelve a la cruz y encontrarás verdadero refrigerio. Vengan a mí, dijo Jesucristo, todos aquellos que están cansados y cargados. Porque después del placer, después del orgasmo que te va a durar 30 segundos, te vas a sentir vacío y miserable. Después de la borrachera, te vas a ver con todos los problemas que te trajo el alcoholismo. Después de la infidelidad, vas a ver cómo está tu familia destrozada. Después de la mentira, vas a necesitar otra mentira para cubrir esa mentira. Y otra mentira. Si el gran privilegiado con la santidad no es Dios mismo, Dios es santo. El gran privilegiado con la santidad somos nosotros. Por eso que el Señor le dice: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nosotros necesitamos la santidad.
Porque nos va a hacer bien, nos va a ir bien. Vamos a ser bendecidos, vamos a tener gozo verdadero y no falso, no sintético. Qué malas son las sopas preparadas, maruchanas, ¿eh? Pero a veces preferimos la sopa Maruchan que la sopa de la mamá esa con cazuela. Es una sopita, tiene así una nata, hermano. Carne, papas. Pero nos conformamos con el químico, así con el pecado. Cuando el Señor nos quiera bendecir con sus riquezas espirituales, pero nos vamos conformando con la basura. Ir en contra de la voluntad de Dios siempre te dañará. Siempre te dañará. Nos lastima, nos hiere. En el versículo 16, Pablo presenta la misión que recibe de Cristo con mayor detalle. Jesús le enseñó que se le había aparecido para ponerlo en la importante tarea de ser ministro. ¿Sabe cuál es la traducción correcta de ministro? Sirviente. Una mejor y más detallada, esclavo. Testigo. Mártir. De las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, rescatándote de tu pueblo, porque tus enemigos van a ser tu propio pueblo, los judíos y de los gentiles, de las naciones, a las cuales te envío para que les abras los ojos y los vuelvas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, el Dios verdadero. No hay otro, el Dios verdadero. Pero es que ellos tienen su religión, ellos tienen su Dios. ¿Para qué vamos a ir a molestarlos? Para que puedan, y aquí está el propósito, para que puedan recibir el perdón de los pecados. Ese es el gran problema de la cultura. Redimamos la cultura, no nos redimamos la cultura, redimamos al individuo, porque la cultura es todo el hacer, el quehacer del individuo. Cuidado con esa filosofía que se va metiendo en la iglesia. Redimamos las artes. No rediman las artes, redime el individuo. Si tú cambias la mentalidad, el corazón del individuo, por ende va a cambiar su cultura. No hagamos al revés, no pongamos los bueyes nuevamente delante de la carreta. Con el perdón los gentiles recibirán una herencia entre aquellos que son santificados, tratados como santos, apartados por Dios, como pueblo suyo, dedicado a hacer su voluntad. ¿Por la fe en quién? No hay otro. No hay otro. Nuestra fe no está puesta en la iglesia reformada. No está puesta en los padres de la iglesia. Nuestra fe está puesta en Cristo. Solo Cristo. Solo en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación. Pablo habla de su llamado. Y vemos su llamado en la misión que hoy día debe tener y cumplir la iglesia. ¿Cuál es la misión? La comunicación del Evangelio. A veces se pierde el enfoque. Vamos a profundizar en el versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia ante los santificados. Primero, la primera frase es para que abran sus ojos. El Evangelio es para que los ciegos puedan ver la luz más hermosa de todas. A pesar de que cuando Pablo se encuentra con Jesús, era mediodía, estaba el sol más radiante que nunca. A mediodía, la luz de Cristo sobrepasa la luz del sol. Y a veces nos encandilan las lucecitas del mundo y perdemos nuestra visión en la luz gloriosa de Dios. ¿Pero por qué? Porque los ojos se cierran o están cerrados. A veces nos dejamos que los mundanos, que no creen o no comparten, nos quejamos que los mundanos, que los que no creen, son tan duros, no quieren creer. ¿Sabe por qué no quieren creer? Porque no pueden ver.
¿Por qué están ciegos? ¿Por qué están muertos en delito y pecado? Necesitan resucitar. Y nosotros tenemos que orar y apuntar en esa dirección. Compartir el Evangelio. Pero el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nosotros no debemos dejar de predicar y comunicar el Evangelio, pero siempre dejando la obra del Espíritu Santo. Esa es su misión. No olvide, hermano, que están ciegos. Usted tiene la gran bendición de que hoy día puede ver lo que ellos no pueden ver. Segundo, para que se conviertan nuevamente esta palabra de la luz, de las tinieblas, a la luz. El Evangelio tiene que provocar un cambio radical en la vida de aquel que lo recibe, de aquel convertido, del pecado a la santidad, de la muerte a la vida. Si eso no está pasando en su vida, amado hermano, por favor, analice su fe, analice este camino, si está siguiendo el camino. Porque usted puede haberse adherido a una religión como quien se adhiere a un partido político y eso no asegura que usted es salvo. El pastor está predicando como que no hay seguridad en la salvación. No, yo estoy seguro que la salvación no se pierde. El problema es que algunos todavía no han alcanzado salvación y siguen viviendo como aquellos que no han alcanzado salvación. Frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. ¡Ay! ¿Alguien puede decir ay? Tercero, y de la potestad. Mira, del poder de Satanás a Dios. Yo creo que Satanás tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Satanás no tiene más poder que el que nosotros le damos en nuestra vida. El Evangelio liberta de la potestad. Es que soy débil, es que Satanás siempre me gana. Hermanos, Dios tiene todo el poder. No olviden que Dios es creador, incluso de Satanás. Es más, Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, así que no tiene poder ni autoridad en su vida. No ande asustado del diablo. Téngale miedo a usted mismo, que usted le hace caso al diablo. Somos libres, ¿cuántos lo creen? Somos libres y ya no somos esclavos ni del pecado ni del diablo. ¿Lo creen? Viva de esa manera entonces. Viva de esa manera. Porque usted recibió el Evangelio. Para que reciban. ¿Por qué? Para que reciban por sus obras, por su buena conducta, por su testimonio. ¿No? No, ¿cierto? No dice eso. Dice para que reciban por la fe. ¿En mí qué es? Pablo está afirmando, está diciendo, por la fe solamente, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia. Esa fe en mí, para mí esta fe, en otras palabras, es una definición del tipo de fe que permanece. No es una fe momentánea. No es una fe dentro de todas las fe pequeñas que tengo. Es una fe que permanece ahora en Cristo, perseverando, estando sobre la roca, permaneciendo firme en Cristo. Perdón de pecados. Ya no te juzgues más. Ya no te condenes más. Si Dios te perdonó, recibe ese perdón. Gózate ahora y vive una vida santa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por el Evangelio. Porque el Señor nos miró como miró a Pablo, a ese tal Saulo. El Señor nos tuvo que cambiar el nombre como a Saulo. El Señor tuvo que cambiar nuestra identidad, darnos una nueva naturaleza y afirmar nuestros pasos. Tenemos un propósito ahora. Y ese propósito es vivir para la gloria de Dios. No viva más para su gloria. Terminará cansado, trabajado, solo. Solo, porque todo lo que te puede ofrecer este mundo es momentáneo. Es momentáneo. Pues lo que da nuestro Señor es eterno. ¿Lo creen? Vamos ahora.
a servant